En las últimas horas del día, cuando el sol comienza a hundirse detrás de las dunas y la luz adopta el color cálido del ámbar antiguo, el desierto respira con una lentitud casi consciente, como si guardara un secreto que no desea entregar pero tampoco esconder por completo. El viento avanza suave, trazando líneas sobre la arena, y en su murmullo parece traer un eco que recuerda a una plegaria olvidada. En ese vasto horizonte dorado, donde el cielo se curva sobre la tierra como un manto sagrado, hay un lugar donde el mundo parece detenerse, como si allí el tiempo hubiera decidido asentarse en silencio. El viajero llega siguiendo no un mapa, sino una intuición leve, un llamado que no puede explicar. Sus pasos son lentos, no solo por el cansancio de la travesía, sino por respeto, siente que ha entrado en un espacio que merece cuidado. Frente a él, parcialmente enterrado en la arena, emerge un obelisco erosionado, su superficie marcada por símbolos tan desgastados que apenas se distinguen. Se acerca, extiende la mano, y la piedra está tibia, como si aún conservara el calor de alguien que la tocó hace siglos. La luz del crepúsculo revela formas sutiles, casi como constelaciones talladas en la roca. No parecen mapas de territorios, sino mapas de momentos, instrucciones para encontrar lugares que ya no existen o que solo pueden encontrarse dentro de uno mismo. El viajero no comprende del todo, pero no siente la necesidad de hacerlo. La comprensión aquí no es mental, es una resonancia profunda, un reconocimiento silencioso. Bajo la arena, extendiéndose como raíces antiguas, yace una biblioteca que no fue construida con muros de piedra ni estantes que sostuvieran pergaminos visibles. Era un santuario dedicado al silencio, a la sabiduría que no se escribe con palabras sino con presencia. Allí, las enseñanzas no se pronunciaban, se compartían en quietud. Los sabios que alguna vez habitaron este lugar entendían que la palabra puede ser precisa, pero la sabiduría verdadera es más amplia que cualquier límite. Preferían transmitir conocimiento a través de miradas, respiraciones compartidas, la manera en que una mano se posaba suavemente sobre otra para sostenerla. Su lenguaje era la pausa. Su fe era la escucha. Por eso, cuando la arena cubrió el santuario, no lo destruyó, lo preservó. El silencio guardó silencio. Y el mundo lo olvidó, pero no lo perdió. El viajero, sintiendo la presencia de lo invisible, se arrodilla junto a una línea de arena ligeramente hundida. Sabe, sin saber cómo, que bajo sus dedos hay cámaras completas, salas donde todavía flota el aroma tenue de hierbas quemadas en ceremonias de meditación. No siente necesidad de excavar. La búsqueda aquí no es externa. Cierra los ojos. El viento se detiene apenas, como si el desierto entero estuviera escuchando. Y entonces ocurre algo, una sensación leve, casi imperceptible, como un recuerdo que no le pertenece y sin embargo le resulta familiar. Una habitación tenue, luz de lámparas de aceite, figuras sentadas en silencio, un cuenco de agua reflejando la luna. No son imágenes completas, son destellos. Fragmentos. Suficientes para entender que este lugar no fue extinguido. Solo está dormido. En la memoria del viajero aparece una enseñanza que jamás había escuchado en voz humana, el conocimiento que se entrega sin prisa permanece para siempre, el que se transmite con urgencia se desvanece. Comprende entonces que la biblioteca no fue construida para ser descubierta, sino para esperar a quienes pueden sentirla. A quienes llegan sin intención de poseerla, sin querer saber más, sino simplemente estar. La arena cruje bajo sus dedos. Respira. Siente como el pecho se suaviza. No hay comprensión lógica, no hay certeza, pero hay una quietud profunda que se instala en el cuerpo, como si hubiera encontrado un hogar que no recordaba haber perdido. La noche comienza a descender. El cielo se oscurece hasta adoptar un azul que casi parece negro. Una luna delgada aparece y su luz se posa sobre la arena como un velo de plata. Y en ese resplandor, por un momento breve que no puede medirse, el viajero ve la silueta de estructuras enterradas, pasillos estrechos, cámaras circulares, escaleras que descienden hacia la tierra. Es solo una imagen, como un suspiro, pero suficiente para sentir que lo sagrado sigue vivo, aunque no tenga testigos. No siente la necesidad de entrar. Comprende, con la suavidad del sueño que se acerca, que algunas puertas no se abren con manos, sino con silencio interior.
La sabiduría guardada aquí nunca fue propiedad de un pueblo o una religión. Era humana. Era universal. Pertenecía a todos y a nadie. Por eso, cuando el viajero se incorpora y vuelve a ponerse de pie, no se lleva nada material. No ha encontrado un objeto. No ha leído una palabra. Y sin embargo, está lleno. Lleva consigo una quietud que no es frágil. Una certeza que no necesita ser explicada. Comprende que el conocimiento más profundo no se obtiene, se recuerda. Y solo puede recordarse en silencio. La noche avanza. El viento retoma su movimiento suave. El desierto vuelve a respirar. Y el viajero comienza a alejarse, sus pasos marcando líneas leves que el viento borrará pronto. Nada aquí quiere ser permanente. Nada aquí desea ser recordado con precisión. Solo quiere permanecer vivo en la memoria de quienes saben escuchar. Mientras camina, siente una calidez detrás del esternón, como una lámpara encendida. Una lámpara que no estaba allí cuando llegó. Y sabe que esa luz no es la biblioteca, sino la parte de sí mismo que despertó al tocarla. Así, la biblioteca bajo la arena permanece. No esperando ser encontrada, sino esperando ser recordada por quienes caminan lentamente, quienes saben detenerse, quienes entienden que el silencio no es vacío, sino un lugar donde la verdad respira. En ciertas noches en que el mundo parece sostener el aliento y el océano respira con un ritmo tan pausado que casi podría confundirse con el sueño de un gigante antiguo, la luna desciende lo suficiente como para que su luz se derrame sobre el agua en una línea plateada que no señala distancia alguna, sino un llamado, una invitación a recordar algo suave y olvidado. El viajero llega a la costa en ese momento exacto, cuando el crepúsculo acaba de rendirse ante la noche y el aire comienza a llenarse con el aroma salado que trae el viento. No llega siguiendo señales ni caminos, sino guiado por una sensación interna, como si el mar mismo lo hubiera llamado desde lejos con un murmullo que no se pronuncia con sonido, sino con recuerdo. La arena bajo sus pies está fría, no por el abandono, sino por la calma. Frente a él, el agua se extiende como un manto oscuro que brilla desde dentro, como si estuviera guardando estrellas sumergidas en sus profundidades. Las olas se mueven con una lentitud que invita a la contemplación, suben, bajan, se repliegan, vuelven, como si el mar estuviera respirando con él, enseñándole, suavemente, cómo regresar a sí mismo. En la base de un acantilado casi invisible a simple vista, hay una entrada estrecha que solo se revela cuando la marea se retira como un gesto de confianza. El viajero se acerca, y la luz de la luna se desliza por la roca húmeda, creando reflejos temblorosos que parecen guiarlo hacia adentro. Una vez atravesada la abertura, el sonido del océano ya no es un rumor abierto, sino un eco profundo que resuena en paredes de piedra, como un canto antiguo. El camino desciende lentamente, no abrupto, sino tan suave como un suspiro que se larga a un silencio cálido. Al final del pasadizo se abre una sala natural, tallada no por manos humanas sino por la paciencia del agua y la eternidad de la roca. Allí, en el corazón de la caverna, se encuentra el monasterio, no un edificio impuesto sobre la tierra, sino uno nacido de ella, como si hubiera florecido desde dentro. Los monjes que habitaron este espacio no buscaban interpretar el mundo, sino escucharlo. Creían que el reflejo de la luna sobre el agua era el modo en que el universo hablaba cuando deseaba ser suave. Decían, sin decirlo, porque sus enseñanzas eran gestos, no palabras, que cada destello sobre la superficie del mar era una respiración del cielo. El viajero encuentra un círculo de piedras lisas colocadas frente a una gran abertura semicircular donde el océano puede verse directamente desde la caverna. Pero no es un mirador. Es un altar. El altar no está dedicado a dioses con nombres, sino a lo que no puede nombrarse, la quietud, el tiempo, el latido incesante del mundo. Una presencia. El viajero se sienta. No porque alguien lo instruya, sino porque su cuerpo lo pide. Mira la línea de luz que se extiende sobre el agua, ese camino plateado que parece conducir hacia la nada y, sin embargo, hacia todo. Al principio, la mente intenta comprender. Intenta darle forma al significado, traducir la experiencia en lenguaje. Pero lentamente, como una hoja que cae sin ruido sobre la superficie de un estanque, la necesidad de pensar se disuelva. Lo que queda es sentir.
El viajero observa cómo el mar devuelve la luz en pequeños temblores, ondas diminutas que danzan como respiraciones. Cada vibración parece decir, estás aquí, estás vivo, no necesitas más que esto. En la roca, aún visible, hay inscripciones tan sutiles que parecen hechas más de intención que de trazo. No son palabras. Son curvas, líneas, movimientos. Marcas que no se leen con los ojos, sino con la respiración. El viajero imita, sin saber por qué, el ritmo del mar, inhala cuando la ola sube, exhala cuando se retira. Poco a poco, el cuerpo se suaviza. El corazón deja de golpear con fuerza contra el pecho. La mente deja de moverse hacia adelante o hacia atrás. Algo se alinea. Algo se reconcilia. Los monjes que vivieron aquí no buscaban iluminaciones repentinas. Sabían que la verdad no es un relámpago, sino una brasa tenue que necesita ser sostenida con paciencia. Aprendieron del mar que la sabiduría no llega con ruido, sino con repetición, ola tras ola tras ola. El viajero comienza a notar que la luz sobre el agua no es constante, cambia con cada respiración, con cada latido. Y en ese movimiento imperceptible, entiende algo sin comprenderlo, que el sentido no está en la interpretación, sino en la atención. Que la vida no necesita explicarse para sentirse sagrada. La luna continúa su ascenso. El mar sigue respirando. Nada extraordinario ocurre. Y sin embargo, algo profundo ha cambiado. El viajero siente una ternura inesperada por su propia existencia, una compasión suave por todos sus cansancios, sus dudas, sus heridas. Como si el mar hubiera dicho sin decir, también eso es parte de la marea. Nada se queda para siempre. Nada se va del todo. Todo retorna. Todo se mueve. Todo pertenece. Cuando el viajero finalmente se pone de pie, no lo hace porque haya terminado algo, sino porque su cuerpo está lleno de quietud. Se acerca al borde de la cueva. La luz sobre el agua parece acompañarlo. Sabe que el mar seguirá respirando cuando él se vaya. Sabe que la luna seguirá escribiendo su luz sobre las olas. Sabe que la verdad aquí nunca fue para poseer. Solo para tocar, como una caricia suave sobre el alma. Y entonces, sale. La noche lo recibe no como antes, sino como un hogar. Ya no camina hacia afuera. Camina hacia adentro. En lo profundo de un valle que rara vez aparece en los mapas, rodeado por montañas que se elevan como gigantes dormidos y cuyas cimas quedan cubiertas por velos de neblina que nunca se dispersan del todo, existe un jardín que solo despierta bajo la luz de la luna. Durante el día parece un lugar común, una extensión de árboles y senderos cubiertos por sombras suaves, pero cuando la noche desciende y el cielo se llena de un brillo tenue, algo en ese espacio cambia, como si la oscuridad misma se convirtiera en un tejido que invita a las flores a abrir sus secretos. El viajero llega allí después de una caminata larga, en silencio, siguiendo el sonido casi imperceptible del agua que corre en una fuente escondida. No hay puertas ni señales. El jardín no necesita anunciarse. Se revela únicamente a quienes caminan con un corazón dispuesto a escuchar antes que a preguntar. La luz de la luna, al filtrarse entre las hojas, cae en patrones suaves que se deslizan sobre el suelo como si fueran manos acariciando memorias antiguas. Las flores nocturnas comienzan a desplegar sus pétalos uno por uno, no con prisa, sino con un ritmo que recuerda el acto de respirar mientras se duerme, lento, profundo, inevitable. Sus colores no son los que el sol iluminaba, aquí aparecen tonos que parecen venir del crepúsculo mismo, violetas que rozan el azul oscuro, blancos que brillan desde dentro, sombras doradas que casi no pertenecen al mundo conocido. No desprenden perfume fuerte. Su aroma es leve, como si fuera el recuerdo de un perfume más que el perfume en sí. Al caminar entre ellas, el viajero siente una calma que no se puede describir con palabras, como si el jardín estuviera recordando algo por él. En el corazón del jardín, una fuente circular deja caer agua en un ritmo constante. El sonido es tan suave que parece formar parte del silencio. Allí no se escuchan voces humanas, ni cantos, ni pasos apresurados. Todo se mueve despacio, como si el tiempo hubiera decidido tomar asiento para observar. A los lados del camino hay estatuas antiguas,
pero no representan figuras gloriosas ni héroes ni dioses, son rostros tranquilos, algunos con los ojos cerrados, otros con una ligera sonrisa, como si estuvieran contemplando algo que no puede verse con los ojos. Sus manos están abiertas, no para pedir, sino para ofrecer. Esas figuras no intimidan ni exigen. Son compañía. El viajero se detiene frente a una de ellas y siente que ha visto ese gesto antes, tal vez en una fotografía vieja, tal vez en un sueño. En el aire, el viento sopla tan lentamente que parece estar cuidando no interrumpir el silencio. Aquí, el mundo no se divide entre pasado y futuro. Solo existe el ahora, largo, amplio, como una noche que nunca termina. Mientras camina, el viajero nota que el jardín no está intentando impresionar. No es un lugar que busca ser recordado por su belleza, aunque es hermoso. Es un lugar que existe para sostener. Para acunar. Para suavizar el peso que cada alma lleva aún sin saberlo. Las flores nocturnas parecen inclinarse hacia el viajero, como si reconocieran en él una tristeza que no ha dicho, una nostalgia que nunca se pronunció. En este jardín, no es necesario ocultar nada. El silencio lo acepta todo. La luna continúa ascendiendo, y su luz se vuelve más clara. Las sombras cambian lentamente de lugar. La fuente sigue respirando con su música líquida. El viajero siente que el cuerpo se vuelve más ligero, como si hubiera dejado atrás un peso innecesario en algún punto del camino. No sabe cuándo ocurrió. Solo sabe que ocurrió. Tal vez fue cuando vio el resplandor de las flores. Tal vez fue cuando escuchó el agua caer. Tal vez fue simplemente cuando permitió que la noche lo envolviera sin resistencia. El jardín no intenta enseñar algo. No guarda un mensaje oculto. Su sabiduría está en su existencia tranquila. En la manera en que todo aquí está vivo sin necesidad de movimiento. En la manera en que la noche no se siente oscura sino protectora. Al sentarse sobre una piedra lisa junto a la fuente, el viajero cierra los ojos. No busca nada. Solo escucha. Y en esa escucha, algo sucede. No una visión. No una revelación clara. Es más un recuerdo suave que asciende desde un lugar profundo dentro del pecho, la sensación de haber sido amado alguna vez de manera sencilla y completa. La certeza de que hay un lugar en el alma que no ha sido dañado por el tiempo. Ese lugar no se pierde. Solo se cubre. Y aquí, bajo la luna, comienza a ser visible otra vez. La noche continúa. Quizá pasan horas. Quizá solo minutos. El tiempo no se mide aquí. Cuando el viajero abre los ojos, las flores están todavía abiertas, brillando como constelaciones en la tierra. El jardín no cambia para retenerlo. No lo invita a quedarse para siempre. Sabe que todo viaje continúa. Pero también sabe que el viajero no se irá con las manos vacías. Llevará consigo una semilla invisible. Una semilla de calma. Una semilla de suavidad. Una semilla que germinará en la quietud de su propio corazón cuando el mundo vuelva a hacerse ruidoso. El viajero se pone de pie. No siente prisa. No siente miedo. Camina de regreso hacia la salida que nunca se marcó. El jardín permanece detrás de él, respirando, iluminado por la luna. No necesita que lo recuerden con precisión. Su propósito es haber ofrecido descanso. Y lo ha hecho. La noche lo acompaña mientras se aleja, cálida, tranquila, infinita. Y en lo profundo, el viajero sabe que el jardín no está en un valle lejano. Está dentro de él. Y podrá volver a él cada vez que respire con suavidad. En las montañas donde el cielo parece tocar la tierra con la punta de sus dedos, donde las nubes pasan tan cerca que podrían rozarse con las manos, y donde los valles guardan ecos que no pertenecen al presente sino a algo más antiguo, existe un camino que no se anuncia, un sendero angosto que se oculta entre la hierba alta y el silencio profundo de la altura. El viajero asciende por él lentamente, no porque sus piernas estén cansadas, sino porque el aire allí arriba exige suavidad, como si cada paso fuera parte de una plegaria que no se recita con palabras, sino con presencia. La luz es distinta en estas alturas, más clara, más firme, pero también más tierna, como si el sol supiera que aquí no debe imponerse sino acompañar.
El viento es frío, pero no es agresivo. Es un viento que recuerda el aliento de algo que ha estado vivo desde mucho antes que la memoria humana. El viajero siente que no está avanzando hacia un lugar nuevo, sino hacia un lugar que ya conocía antes de nacer, un santuario que no fue construido para atraer peregrinos, sino para recibir solo a quienes llegaran con el corazón dispuesto. La entrada al templo no tiene puerta ni arco tallado, solo una abertura en la montaña, una grieta amplia y oscura que parece la boca de un gigante dormido. Pero al cruzarla, el viajero no encuentra oscuridad, encuentra luz. Una luz suave, filtrada desde aberturas altas en la piedra, como si estrellas invisibles estuvieran escondidas allí, enviando hilos de brillo hacia la tierra. El templo no fue construido con manos. No hay signos de herramientas, ni trazos que indiquen voluntad arquitectónica. Es como si la montaña hubiera decidido abrirse a sí misma, crear un espacio interior para que la respiración del mundo pudiera escucharse. La piedra es lisa, pulida por el tiempo y por corrientes de viento que han recorrido estos pasajes desde antes de que existieran los nombres. El aire tiene un aroma ligero a polvo antiguo y agua que apenas se evapora. A lo largo de la sala principal, el viajero ve figuras humanas sentadas en silencio. No son estatuas, aunque parecen no moverse, son monjes envueltos en mantos de color tierra, sus ojos cerrados, sus manos descansando suavemente sobre sus rodillas. Sus respiraciones son lentas, casi imperceptibles, y sin embargo, llenan la sala entera. Cada inhalación y cada exhalación se convierte en parte del espacio, como si el templo no fuera un lugar construido, sino una respiración sostenida. El viajero se acerca sin hacer ruido. Algo dentro de él sabe que no es necesario hablar. Siente que incluso el pensamiento debe suavizarse, como si el templo pudiera escuchar la mente de quienes entran. Encuentra un espacio vacío entre los monjes y se sienta. Al principio, su respiración es irregular, acostumbrada al ritmo del mundo, a la urgencia, al esfuerzo. Pero en esta quietud, la respiración comienza a encontrar un ritmo propio. El aire entra. El aire sale. Nada más. Los monjes no enseñan una doctrina. No recitan textos. No buscan convencer ni corregir. Su enseñanza es la presencia. La respiración aquí no es un acto automático, es sagrada. Cada inhalación es un recibimiento. Cada exhalación es una entrega. El viajero comienza a sentir que el cuerpo se vuelve liviano, no como quien pierde peso, sino como quien deja de cargar algo antiguo. Pensamientos que antes parecían importantes comienzan a disolverse, como nubes que se derriten ante el sol de la mañana. El templo parece hacerse más amplio, no porque el espacio cambie, sino porque el viajero se expande. Todo se vuelve lento. No pesado. Lento como un río que ha encontrado su curso perfecto. Lento como la manera en que el día se convierte en noche sin esfuerzo. En la parte central del templo, hay una cavidad circular en la piedra. No es un altar. No es un monumento. Es sencillamente un lugar donde la respiración del viento se escucha con claridad. Allí, el aire que entra desde el exterior produce un sonido tan tenue que podría confundirse con el latido del mundo. El viajero escucha. Y en ese escuchar, siente algo parecido a un reconocimiento. Como si hubiera estado buscando ese sonido durante toda su vida sin saberlo. Como si hubiera pertenecido siempre a él. La montaña no habla, pero comunica. No explica, pero revela. En este espacio, el viajero comprende algo que no necesita palabras, que la vida no es una lucha contra el tiempo, sino una danza con él. Que la sabiduría no es acumular conocimientos, sino aprender a estar. Que el silencio no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Mientras respira, siente como el cuerpo se alinea, como los hombros se aflojan, como el corazón se vuelve suave. El mundo exterior deja de existir. El tiempo deja de avanzar. Solo la respiración permanece. No hay final para esta experiencia. No hay momento en que el viajero se levante porque algo haya terminado. Simplemente, en algún instante, siente que es hora de ponerse de pie. Se levanta con la misma suavidad con la que cayó la noche en el jardín. Se inclina ligeramente ante los monjes. Ninguno abre los ojos, pero todos lo acompañan.
Camina hacia la salida. La luz lo recibe. El viento lo envuelve. El cielo se abre sobre él como un mar suspendido. La montaña permanece. El templo permanece. La respiración permanece. El viajero desciende. Pero algo ha cambiado, ahora sabe que el templo no estaba en la piedra, sino adentro. Que el aliento es el primer hogar. Que puede regresar a él siempre, sin movimiento, sin búsqueda, sin distancia. Solo respirando. En los confines de un desierto que no tiene principio ni final, donde las dunas cambian de forma como si fueran mares acariciados por una marea invisible y donde la línea del horizonte vibra como un espejismo perpetuo, existe una ciudad que no pertenece a los mapas ni a los registros de ningún reino, una ciudad que aparece solo para quienes no la buscan, una ciudad tejida no de piedra ni arcilla, sino del movimiento del viento mismo. El viajero llega allí sin intención, después de muchos días en los que el sol parecía devorarlo todo y la noche lo envolvía en un silencio tan vasto que casi podía escucharse el latido de su propia sangre. La arena le llega hasta los tobillos, y sus pasos dejan huellas que desaparecen en segundos, como si el desierto se negara a conservar memoria de lo que pasa por encima. Pero en una de esas noches en que el aire se vuelve fresco y la luna se levanta redonda y pálida, el viento cambia de dirección. Su sonido ya no es el susurro áspero al que el viajero se acostumbró, sino algo más suave, más parecido a una melodía, un murmullo lleno de intención. El viajero lo escucha, y sin cuestionarlo, lo sigue. La temperatura del aire se vuelve tibia, como si alguien hubiera encendido lámparas invisibles a lo largo del desierto. La arena comienza a brillar con un tono plateado. Y entonces la ciudad aparece. No surge de repente. No se levanta como una ilusión brusca. Se forma lentamente, como si el aire se organizara a sí mismo en formas nuevas. Primero, pequeñas columnas de polvo se elevan y toman la apariencia de muros translúcidos. Luego, cúpulas formadas por corrientes circulares se sostienen unas sobre otras como burbujas perfectas. Arcos suaves se curvan sobre avenidas que no conducen a ningún centro, porque en esta ciudad no existe la idea de destino. Todo está en movimiento, pero nada se deshace. Cada estructura parece frágil, y sin embargo, permanece. Es una arquitectura nacida del viento, pero el viento aquí no destruye, crea. La ciudad respira. El viajero entra, y la sensación no es la de estar atravesando una puerta, sino de estarse uniendo a una danza. El viento pasa a su alrededor con una gentileza inesperada, como si lo reconociera. Sus ropas se mueven sin esfuerzo. Su piel se siente ligera. A su alrededor, los edificios son semitransparentes, como si estuvieran hechos de memoria más que de materia. No hay ruidos fuertes. Solo un susurro constante, un ritmo que late con la calma de un corazón que no conoce prisa. Las calles están llenas de figuras humanas, pero sus cuerpos no son sólidos, están hechos del mismo viento que forma la ciudad. Sus rostros son suaves, sin rasgos definidos, y sin embargo transmiten calma, comprensión, algo cercano a la ternura. Caminan, se detienen, observan. No parece que tengan un propósito, porque aquí el propósito no existe como algo separado del acto de vivir. El viajero siente que estas figuras no lo miran como un extraño, sino como alguien que ha regresado a casa después de mucho tiempo. La ciudad no habla. Pero lo dice todo. El viajero camina por una avenida amplia donde la arena está tan lisa que parece agua. La luna se refleja en ella, creando un camino de luz que avanza hacia el interior de la ciudad. Las construcciones no proyectan sombras oscuras, sino sombras suaves, como humo. Hay plazas donde el viento se arremolina en espirales lentas, formando diseños en la arena que cambian con el paso de los segundos. Esos patrones no buscan significar algo, su belleza está en su efímera existencia. El viajero contempla uno de ellos formarse y deshacerse, y siente que es testigo de algo sagrado, la revelación de que lo hermoso no necesita durar para ser real. En un punto de la ciudad, el viajero encuentra una plataforma elevada, como un balcón que se asoma hacia la noche infinita del desierto. Allí se detiene. El viento sopla desde abajo y eleva suavemente el polvo, que brilla como diminutas estrellas en movimiento.
En ese instante, el viajero comprende, sin razonamientos, sin palabras, que esta ciudad no fue creada para ser habitada, sino para ser recordada. No se llega a ella para quedarse, sino para recordar cómo se siente ser ligero. Cómo se siente vivir sin aferrarse. Cómo se siente respirar sin miedo. La ciudad enseña sin enseñar, que todo en la vida es viento. Que las emociones llegan y se van. Que los momentos se forman y deshacen. Que nada puede ser poseído. Que la belleza está en el tránsito. Y que el alma también está hecha de movimiento. El viajero cierra los ojos. Respira. Y durante esa respiración, siente que él mismo se vuelve parte de la ciudad. No se fusiona con el viento, pero deja de luchar contra él. Deja de intentar sostener lo que no tiene forma. Y en ese soltarse, algo dentro de él se libera. Algo se afloja. Algo se cura. Cuando abre los ojos, la ciudad comienza a disiparse. No desaparece de golpe. Vuelve a convertirse en viento. Sus muros se deshacen en brisas. Sus plazas vuelven a ser desierto. Sus habitantes se transforman en movimiento. Y pronto, solo queda la arena iluminada por la luna. Pero el viajero sigue sintiendo la ciudad dentro de su pecho. No porque la haya visto, sino porque la ha recordado. Y ahora sabe que la ligereza no es un sueño. Es una forma de estar vivo, en los confines de un desierto que no tiene principio ni final, donde las dunas cambian de forma como si fueran mares acariciados por una marea invisible y donde la línea del horizonte vibra como un espejismo perpetuo. Existe una ciudad que no pertenece a los mapas ni a los registros de ningún reino, una ciudad que aparece solo para quienes no la buscan, una ciudad tejida no de piedra ni arcilla, sino del movimiento del viento mismo. El viajero llega allí sin intención, después de muchos días en los que el sol parecía devorarlo todo y la noche lo envolvía en un silencio tan vasto que casi podía escucharse el latido de su propia sangre. La arena le llega hasta los tobillos, y sus pasos dejan huellas que desaparecen en segundos, como si el desierto se negara a conservar memoria de lo que pasa por encima. Pero en una de esas noches en que el aire se vuelve fresco y la luna se levanta redonda y pálida, el viento cambia de dirección. Su sonido ya no es el susurro áspero al que el viajero se acostumbró, sino algo más suave, más parecido a una melodía, un murmullo lleno de intención. El viajero lo escucha, y sin cuestionarlo, lo sigue. La temperatura del aire se vuelve tibia, como si alguien hubiera encendido lámparas invisibles a lo largo del desierto. La arena comienza a brillar con un tono plateado. Y entonces la ciudad aparece. No surge de repente. No se levanta como una ilusión brusca. Se forma lentamente, como si el aire se organizara a sí mismo en formas nuevas. Primero, pequeñas columnas de polvo se elevan y toman la apariencia de muros translúcidos. Luego, cúpulas formadas por corrientes circulares se sostienen unas sobre otras como burbujas perfectas. Arcos suaves se curvan sobre avenidas que no conducen a ningún centro, porque en esta ciudad no existe la idea de destino. Todo está en movimiento, pero nada se deshace. Cada estructura parece frágil, y sin embargo, permanece. Es una arquitectura nacida del viento, pero el viento aquí no destruye, crea. La ciudad respira. El viajero entra, y la sensación no es la de estar atravesando una puerta, sino de estarse uniendo a una danza. El viento pasa a su alrededor con una gentileza inesperada, como si lo reconociera. Sus ropas se mueven sin esfuerzo. Su piel se siente ligera. A su alrededor, los edificios son semitransparentes, como si estuvieran hechos de memoria más que de materia. No hay ruidos fuertes. Solo un susurro constante, un ritmo que late con la calma de un corazón que no conoce prisa. Las calles están llenas de figuras humanas, pero sus cuerpos no son sólidos, están hechos del mismo viento que forma la ciudad. Sus rostros son suaves, sin rasgos definidos, y sin embargo transmiten calma, comprensión, algo cercano a la ternura. Caminan, se detienen, observan. No parece que tengan un propósito, porque aquí el propósito no existe como algo separado del acto de vivir. El viajero siente que estas figuras no lo miran como un extraño, sino como alguien que ha regresado a casa después de mucho tiempo. La ciudad no habla. Pero lo dice todo.
El viajero camina por una avenida amplia donde la arena está tan lisa que parece agua. La luna se refleja en ella, creando un camino de luz que avanza hacia el interior de la ciudad. Las construcciones no proyectan sombras oscuras, sino sombras suaves, como humo. Hay plazas donde el viento se arremolina en espirales lentas, formando diseños en la arena que cambian con el paso de los segundos. Esos patrones no buscan significar algo, su belleza está en su efímera existencia. El viajero contempla uno de ellos formarse y deshacerse, y siente que es testigo de algo sagrado, la revelación de que lo hermoso no necesita durar para ser real. En un punto de la ciudad, el viajero encuentra una plataforma elevada, como un balcón que se asoma hacia la noche infinita del desierto. Allí se detiene. El viento sopla desde abajo y eleva suavemente el polvo, que brilla como diminutas estrellas en movimiento. En ese instante, el viajero comprende, sin razonamientos, sin palabras, que esta ciudad no fue creada para ser habitada, sino para ser recordada. No se llega a ella para quedarse, sino para recordar cómo se siente ser ligero. Cómo se siente vivir sin aferrarse. Cómo se siente respirar sin miedo. La ciudad enseña sin enseñar, que todo en la vida es viento. Que las emociones llegan y se van. Que los momentos se forman y deshacen. Que nada puede ser poseído. Que la belleza está en el tránsito. Y que el alma también está hecha de movimiento. El viajero cierra los ojos. Respira. Y durante esa respiración, siente que él mismo se vuelve parte de la ciudad. No se fusiona con el viento, pero deja de luchar contra él. Deja de intentar sostener lo que no tiene forma. Y en ese soltarse, algo dentro de él se libera. Algo se afloja. Algo se cura. Cuando abre los ojos, la ciudad comienza a disiparse. No desaparece de golpe. Vuelve a convertirse en viento. Sus muros se deshacen en brisas. Sus plazas vuelven a ser desierto. Sus habitantes se transforman en movimiento. Y pronto, solo queda la arena iluminada por la luna. Pero el viajero sigue sintiendo la ciudad dentro de su pecho. No porque la haya visto, sino porque la ha recordado. Y ahora sabe que la ligereza no es un sueño. Es una forma de estar vivo. En un rincón olvidado de una colina silenciosa, donde las piedras parecen haber aprendido a guardar secretos y el aire conserva un aroma a tierra húmeda y tiempo detenido, existe una pequeña entrada casi invisible, cubierta por raíces y sombra, una entrada que conduce a una sala subterránea donde el mundo exterior deja de existir. El viajero llega hasta allí sin planificación, guiado por la misma sensación íntima que ha acompañado todas sus etapas, aquella certeza silenciosa de que hay lugares que solo se revelan cuando el alma está lista para recibirlos. La abertura de la colina no es grande ni imponente, parece más un susurro que una puerta. El viajero se inclina y desciende, sintiendo cómo la luz del exterior se atenúa y es reemplazada por una oscuridad cálida, una oscuridad que no es ausencia, sino cobijo. El suelo es fresco, y las paredes guardan la textura de lo antiguo, como piel que ha sido acariciada por siglos de aire y silencio. A medida que avanza, una luz tenue aparece más adelante, no una luz eléctrica ni una lámpara moderna, sino la suave vibración de una vela encendida, su llama danzando lentamente en una quietud absoluta. La sala se abre al final del pasadizo, es pequeña, de piedra pulida por el tiempo, sin decoraciones, sin símbolos grandiosos, solo un espacio vacío en el que cada sonido se desvanece antes de nacer. En el centro, sobre una mesa baja tallada directamente en la roca, descansa un manuscrito. No está protegido por cajas ni vitrinas. No está custodiado. Está simplemente ahí, como si hubiera estado esperando durante generaciones el momento en que alguien lo mirara con el corazón abierto. El manuscrito no está escrito con tinta común. Sus palabras están delineadas en ceniza, ceniza fina, delicada, casi translúcida, como polvo de alas tocadas por el fuego. No es un libro grueso. No pretende contener mucho. Es ligero, frágil, vulnerable al más mínimo soplo de aire, como si la sabiduría que guarda fuera demasiado delicada para sostenerse en el mundo del ruido. El viajero se acerca con lentitud, no por miedo a romperlo, sino porque siente que la sala misma respira con él,
y cualquier movimiento brusco sería una interrupción en una conversación que ya está en curso. La vela parpadea y la luz se derrama sobre las páginas, haciendo que las letras de ceniza parezcan moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. El viajero no toca el manuscrito. No lo abre. Simplemente lo observa. Y en ese acto de observar, algo comienza a revelarse. Las palabras no se leen con los ojos. Se leen con la memoria del corazón. No cuentan historias de héroes ni batallas ni reinos, no hablan de teorías ni filosofías. Hablan de la suavidad del dolor cuando deja de ser lucha. Hablan del silencio que se forma después de una pérdida. Hablan de cómo el alma aprende a abrirse de nuevo, aunque haya sido quebrada más de una vez. No son frases completas, son murmullos. No son instrucciones, son recordatorios. El viajero siente que algo en su interior se afloja, como un nudo que ha estado tenso durante años y que ahora, sin esfuerzo, comienza a deshacerse. No llora. Pero los ojos se humedecen, lentamente, como una respuesta natural, como si el cuerpo supiera que esta suavidad es lo que había estado esperando. El manuscrito no promete sanación inmediata. No ofrece respuestas definitivas. Su sabiduría es un abrazo, no una solución. Le dice al viajero, sin palabras, que el dolor no es un enemigo, sino un maestro lento. Que la tristeza no debe ser expulsada, sino escuchada. Que el alma no se rompe para destruirse, sino para abrir espacio para algo más grande, algo más profundo, algo que no puede aprenderse de otro modo. El viajero respira, y en esa respiración se encuentra con todas las veces que quiso ser fuerte cuando lo que necesitaba era suavidad. Se encuentra con todas las veces que intentó olvidar lo que debía recordar. Se encuentra con todas las veces que se sostuvo solo cuando hubiera deseado ser sostenido. Todo ello, ahora, se vuelve luz dentro de la sala. La vela sigue brillando, y la ceniza parece resplandecer, aunque la ceniza nunca debería brillar. El viajero comprende que este manuscrito no fue creado para perdurar como objeto. Fue creado para desvanecerse. Para no existir para siempre. Porque la enseñanza que guarda no está destinada a ser archivada, sino encarnada. Y en ese entendimiento, el viajero siente que la sala se vuelve más cálida. Que el silencio se vuelve más profundo. Que la presencia del manuscrito no está solo en la mesa. Está en él. No toca el libro. No necesita hacerlo. El conocimiento ya ha pasado. Cuando se levanta, la vela no se apaga. Pero la luz parece acompañarlo. La sala sigue en calma. El manuscrito permanece sobre la mesa, intacto, esperando al próximo corazón dispuesto. El viajero regresa al pasadizo, sube hacia la luz exterior y al cruzar el umbral, el aire fresco del mundo lo envuelve. Nada ha cambiado afuera, el cielo sigue siendo el cielo, la colina sigue siendo colina, el viento sigue moviendo la hierba con la misma paciencia que siempre. Pero algo ha cambiado adentro. Ahora lleva algo invisible. Una ternura que no teme. Una memoria que no duele. Una suavidad que no se rompe. La ceniza del manuscrito quizás se deshaga un día, volverá a la tierra, se mezclará con el polvo y las raíces y el viento. Pero lo que enseñó seguirá viviendo en quienes aprendieron a escuchar lo que no tiene voz. Y ahora el viajero camina con la certeza de que lo más sagrado nunca se grita. Se respira. Se sostiene. Se guarda en silencio. Hay regiones donde el mundo parece hablar más bajo, donde la luz del amanecer llega sin apresurarse y se posa sobre la tierra como un susurro que despierta la vida con una delicadeza que el día común ha olvidado. En una de esas regiones, un sendero muy antiguo desciende entre colinas cubiertas por una hierba dorada que se mueve en oleadas suaves cuando el viento la roza, como si la misma tierra estuviera respirando. El viajero comienza su camino hacia el río en esas primeras horas en que el cielo todavía no ha escogido del todo su color, cuando el azul se mezcla con un gris indeciso y las sombras aún no han decidido si quedarse o retirarse. Sus pasos son lentos, no porque esté cansado, sino porque intuye que este trayecto no es uno que deba apresurarse. Su respiración acompasa el movimiento de las hojas y su pulso comienza a armonizar con el murmullo de la mañana. A los costados del sendero,
Árboles altos se inclinan ligeramente, sus ramas formando un techo natural que tamiza la luz en patrones que parecen escritura antigua, un lenguaje que no necesita voz. No hay sonido de aves cantando. No hay conversación del mundo humano. Solo un silencio vivo, que no pesa, sino que sostiene. Conforme avanza, el viajero comienza a escuchar algo. No es exactamente agua, ni viento, ni canto. Es un murmullo que no pertenece a ningún punto específico del paisaje. Un sonido que no se acerca ni se aleja, que está simplemente allí, como si el mundo entero lo hubiera guardado desde siempre. El sendero lo lleva hacia abajo, y el murmullo se vuelve más claro, un río. Pero no un río común. Este río no refleja la imagen de quien lo observa. No guarda la presencia física, sino la resonancia de la voz. Al llegar a la orilla, el viajero se detiene. No hay reflejo en el agua, solo una superficie suave y oscura que parece contener noches enteras. La corriente es lenta, tan lenta que apenas se percibe su movimiento. El viajero siente que ha llegado a un lugar donde no se viene a hablar, sino a escuchar. No escucha el agua. Escucha lo que descansa dentro de ella. Se arrodilla, no como acto de devoción, sino porque el cuerpo se lo pide. La tierra está fría. El aire huele a raíces y tiempo. Cierra los ojos y la respiración se vuelve más lenta. Entonces, una vibración sutil llega desde el río hasta él, como si el agua respondiera a la presencia. No escucha palabras claras. No escucha frases formadas. Escucha recuerdos. No suyos solamente. Recuerdos humanos. Recuerdos que viven en la sangre. Una risa que se sintió cercana alguna vez. Un adiós que nunca se dijo en voz alta pero que se sintió profundamente. Una promesa hecha bajo estrellas viejas. Una canción que resonó en una casa que ya no existe. El río guarda ecos. No de lo que se dijo, sino de lo que se quiso decir y no pudo. Allí viven las palabras que el corazón no encontró forma de pronunciar. El viajero siente como algo se abre dentro de él. No se trata de tristeza. No se trata de nostalgia. Es algo más suave. Algo que ha estado esperando permiso para respirar. El agua, sin reflejar la imagen del rostro, refleja el interior. Refleja las partes que el mundo rara vez mira. Y en ese reflejo sin forma, el viajero reconoce una verdad que no necesita explicarse, que todo lo que ha amado sigue ahí, que nada verdaderamente sentido se pierde, que incluso el dolor ha tenido un propósito lento. La corriente, aunque casi inmóvil, repite algo una y otra vez, no con palabras, sino con ritmo, no estás solo, nunca lo estuviste. El viajero coloca una mano sobre la superficie del agua. No siente frío. No siente humedad. Siente algo parecido al pulso. Como si el agua tuviera corazón. O quizás, como si el corazón del viajero hubiera estado conectado al río desde siempre. Se queda así, respirando, permitiendo que el murmullo del río atraviese su pecho, como si limpiara algo que no sabía que necesitaba ser liberado. Nada se rompe. Nada se desborda. Todo simplemente se ablanda. La tensión invisible que llevó consigo durante años comienza a deshilarse. No hay lágrimas, pero los ojos se suavizan. La mandíbula deja de sostener firmeza innecesaria. Los hombros descienden. El cuerpo recuerda cómo descansar. El río no aconseja, no instruye, no exige. Solo acompaña. Es un espejo de la intimidad humana, lo que guardamos profundamente encuentra aquí espacio para expandirse sin juicio. El viajero permanece el tiempo necesario. 1 minuto. 1 hora. Una vida. El tiempo no se mide en este lugar. Cuando finalmente retira la mano y se pone de pie, el río sigue fluyendo como antes, sin pretensión de haber transformado nada. Pero algo ha cambiado. Algo irreversiblemente suave. El viaje de regreso no se siente como alejamiento. Se siente como retorno. Cada paso hacia arriba por el sendero trae consigo una ligereza recién nacida. Como si hubiera dejado una carga. Como si el río hubiera guardado, con ternura, lo que él ya no necesitaba sostener.
El murmullo sigue resonando en su interior incluso cuando el río desaparece detrás de las colinas. Ahora entiende que el eco no venía del agua. Venía de él mismo. Y mientras camina, la luz del día comienza a encontrar su forma final. El mundo es el mismo. Él no. Dentro de su pecho ahora vive un río secreto, un río que no refleja el rostro, pero sí la verdad, que lo que es amado nunca se pierde, que lo que se sintió con sinceridad continúa moviéndose, suave, paciente, vivo, igual que el agua. En lo alto de un acantilado donde el mar se encuentra con el cielo en una línea tan perfecta que parece no existir separación alguna, hay un antiguo monasterio que no aparece en los relatos de los reinos ni en las geografías de los viajeros, un santuario construido de piedra gris suavizada por el salitre, donde el viento siempre llega primero que cualquier visitante y donde las olas, al romper contra las rocas, producen un sonido que se asemeja a un corazón enorme respirando en la profundidad del mundo. El viajero alcanza este lugar al final de una tarde larga, cuando el sol está descendiendo y deja tras de sí un resplandor dorado que se desliza lentamente sobre el océano. La brisa que sopla desde el agua tiene un aroma a distancia, a memorias que nunca fueron dichas en voz alta pero que permanecen como ecos muy suaves en la piel. El monasterio aparece como un conjunto de arcos abiertos hacia el mar, sin puertas que separen el interior del exterior, porque aquí no hay nada que proteger ni ocultar. No hay muros para encerrar el silencio. Todo está hecho para respirar. Mientras avanza, el viajero nota que no hay voces, no hay pasos que resuenen en los pasillos, no hay huellas recientes en el suelo de piedra clara, solo hay una sensación profunda de compañía, como si alguien, o algo, lo hubiera estado esperando. En las arcadas superiores, suspendidas de vigas oscuras, cuelgan campanas. Grandes, medianas, pequeñas. Todas inmóviles. Ninguna parece haber sido tocada en siglos. Y sin embargo, la atmósfera está llena de música. No una música audible, sino una vibración suave que se siente bajo la clavícula, como si una nota muy baja y constante se hubiera asentado en el pecho del viajero. No hay badajos en las campanas. No fueron creadas para sonar con el viento, ni para anunciar la hora, ni para convocar a nadie. Fueron hechas para recordar la existencia del silencio como un estado sagrado, un espacio que no está vacío sino lleno de algo que no se puede nombrar. El viajero se acerca a la primera campana, la superficie del metal está oxidada por el salitre, pero su forma todavía es perfecta, como si el tiempo hubiera decidido no desgastarla por completo. Pasa la palma de la mano por la curva fría. No espera escuchar nada. Pero siente. No un sonido, sino un pulso. Como si la campana guardara dentro de sí la memoria del sonido, la promesa de una nota que nunca ha sido pronunciada. O quizás, una nota que resuena solo en quienes escuchan con la respiración. A lo lejos, el mar continúa moviéndose con un ritmo lento, profundo, innegociable. Y el viento que pasa entre las columnas produce un susurro constante que no es canto ni palabra, pero es más que ambos. La brisa acaricia el rostro del viajero y parece decir algo, no con lenguaje, sino con cercanía. Aquí, el silencio no es ausencia, es compañía. El viajero encuentra un banco de piedra donde sentarse. Los monjes que vivieron aquí, si es que alguna vez estuvieron presentes físicamente, no dejaron escrituras. No dejaron doctrinas. Su legado fue esta arquitectura abierta, esta invitación a detenerse y escuchar algo que no llega desde afuera. Se cree que estos monjes practicaban una forma muy antigua de contemplación, donde la oración no era petición, ni agradecimiento, ni repetición, era simplemente estar. Respirar con el mundo. Respirar con el mar. Respirar con la montaña. Se sentaban frente a las campanas, como el viajero ahora, y dejaban que el silencio hiciera el trabajo que ninguna palabra podía hacer, recordarles que la vida no necesita ser entendida para ser sagrada. El viajero cierra los ojos. Inhala. Exhala. El sonido del mar se mezcla con el silencio del templo. Y entonces, sin advertencia, ocurre algo. No una visión clara. No una voz. Es una sensación, como una cuerda muy delicada que vibra dentro del pecho. La campana no suena en el aire. Suena por dentro. Como si una parte muy antigua del viajero,
Una parte que había permanecido dormida durante mucho tiempo, despertara al fin, extendiendo sus manos invisibles hacia algo cálido y suave. El viajero siente una calma que no conocía, una calma que no lucha contra nada, que no necesita ganar nada, que simplemente es. Como si toda la vida hubiera sido una larga caminata hacia este punto, hacia este instante exacto, donde la quietud no se siente como vacío, sino como un hogar que había estado esperando con paciencia infinita. Los ojos se humedecen. No por tristeza. Por alivio. Por reconocimiento. Por el encuentro con algo que siempre estuvo ahí, pero que había sido cubierto por ruido, prisa, expectativas y heridas aprendidas. El viajero siente que el tiempo se disuelve. No hay pasado ni futuro. Solo el ahora se expande, suave, amplio, sin borde. La campana vibra dentro del pecho por un largo momento que no puede medirse. Luego, la vibración se vuelve tenue, no desaparece, solo se vuelve parte del viajero. Como una nota que continúa resonando incluso cuando el instrumento ya ha dejado de tocar. Cuando finalmente abre los ojos, nada en el mundo parece haber cambiado. Y sin embargo, todo es distinto. El mar sigue respirando. El viento sigue tocando la piedra. Las campanas siguen sin moverse. Pero el viajero ahora sabe escuchar. Se pone de pie. No se despide. No hay que despedirse de algo que ahora vive dentro de uno. Camina de regreso hacia el sendero de tierra y hierba. Y mientras desciende, el viento lo acompaña, suave, constante. La música sigue sonando. No en el aire. En el corazón. En los rincones antiguos de una ciudad que parece existir solo cuando nadie la está mirando, una ciudad que emerge entre la neblina nocturna como un recuerdo que vuelve sin ser llamado. Hay un farol encendido que acompaña a quienes caminan sin dirección, un farol cuya llama no brilla con fuerza, sino con una suavidad cálida que parece recordar más que iluminar. El viajero llega allí al caer la noche, cuando el cielo aún guarda un resto de luz violeta y las ventanas altas de las casas parecen pestañas cerrándose lentamente sobre sueños que apenas comienzan. Las calles son estrechas, curvadas, como si hubieran sido trazadas por la mano de alguien que caminaba mientras pensaba, y no por alguien que buscaba ordenar o dividir. La piedra del suelo está gastada, no por el paso de multitudes, sino por pasos esporádicos de quienes se atrevieron a caminar sin prisa. El viajero sostiene el farol, y la luz que emite no viaja lejos, permanece cerca de su cuerpo, como si su propósito no fuera iluminar el camino allá adelante, sino abrazar lo que está cerca, lo que se siente, lo que está a la altura del corazón. A medida que camina, la llama tiembla apenas, como si respirara con él. La ciudad está en silencio. No es un silencio vacío. Es un silencio lleno de presencia, como si las paredes recordaran voces, como si el aire recordara pasos, como si el suelo recordara el peso de vidas pasadas. Las ventanas a ambos lados del camino están cerradas, pero no transmiten abandono. Transmiten sueño. Como si cada casa contuviera historias enrolladas dentro de sí mismas, esperando el momento justo para abrirse otra vez. Algunas ventanas tienen cortinas que se mueven suavemente, incluso sin viento, como si una mano invisible estuviera pasando por ellas. El viajero sigue avanzando, sin un destino claro. El farol ilumina solo el espacio justo para dar el siguiente paso, y esa falta de distancia visible elimina el futuro como preocupación. Solo existe este paso. Luego el siguiente. Después, el otro. La mente se calma. El pecho se expande. El tiempo deja de ser una línea y se vuelve una respiración. En una plaza pequeña, rodeada de casas de piedra clara y balcones cubiertos de plantas que duermen bajo la luz lunar, hay una fuente donde el agua ya no corre. Sin embargo, la piedra está húmeda, como si el agua aún recordara cómo era fluir. El viajero se detiene allí. Levanta el farol ligeramente. La luz toca la superficie de la fuente y revela rastros de antiguos reflejos, como si la piedra hubiera guardado imágenes de rostros que alguna vez se miraron en ella. Es imposible saber cuánto tiempo ha pasado desde que alguien estuvo aquí. La ciudad no ofrece fechas. No ofrece cronologías. Está fuera del mapa del tiempo humano. Es una ciudad que existe donde la memoria y el sueño se tocan.
Mientras camina nuevamente, el viajero siente que la ciudad se mueve con él, no cambia, no se transforma, pero respira. Cada calle parece abrirse justo cuando él la necesita. Cada esquina parece girar suavemente hacia el lugar correcto. La ciudad no está guiándolo hacia un punto final. Lo está acompañando. Hay lugares en el mundo que no existen para ser conocidos, sino para ser caminados. Este es uno de ellos. Las sombras que se proyectan desde el farol se alargan en los muros, pero no son oscuras. Son suaves, como velos. Se mueven ligeramente con el paso del viajero, como si caminaran con él. Nadie está solo aquí. Luego de recorrer algunos callejones, el viajero llega a una calle más amplia que se abre hacia una pendiente suave. Desde allí, puede verse una parte de la ciudad extendida hacia abajo, techos oscuros, patios escondidos, árboles que crecen en lugares inesperados. La luz del farol se refleja en las pequeñas hojas que brillan con un tono plateado. La ciudad parece dormida, pero no inaccesible. Es como si fuera consciente de su propia existencia y eligiera mostrarse solo lo suficiente para que el viajero sepa que no está soñando, o quizá, para que sepa que sí lo está, pero que eso también es real. En el punto más alto de la calle, el viajero se detiene. La llama del farol sigue pequeña, suave, constante. No se apaga con el viento. No se debilita con el tiempo. Y es en ese gesto simple, una luz que no se va, donde el viajero comprende lo que esta ciudad ha venido a enseñarle. La luz que buscamos no está hecha para iluminar el mundo entero, ni para resolver toda oscuridad, ni para guiarnos a través de todos los caminos posibles. La luz que importa es la que permanece cerca del corazón. La que acompaña. La que sostiene. La que permite avanzar un paso más, y luego otro, sin exigir que se vea el destino completo. El viajero sigue caminando, no porque haya algo que encontrar, sino porque caminar se ha vuelto suave. El farol no ilumina el futuro. Ilumina la presencia. Y eso basta. El cuerpo se siente ligero. La mente se siente abierta. El alma se siente acompañada. La ciudad continúa respirando junto a él, y aunque sabe que pronto se desvanecerá como una imagen que desaparece al abrir los ojos, el viajero no teme perderla. Porque la ciudad no se guarda en las calles. Se guarda en la luz. En esa luz que ahora él sostiene. Y cuando, finalmente, la ciudad se diluye como neblina y el viajero vuelve a encontrarse en el mundo visible, el farol sigue encendido en su mano. La llama suave continúa brillando, cálida, silenciosa, eterna. Porque la ciudad nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro. Y ahora, lo sabe, podrá regresar a ella cada vez que camine lentamente dentro de sí. Hay noches en que el cielo parece estar más cerca de la tierra, noches en las que uno levanta la mirada y siente que las estrellas no están suspendidas en una distancia inalcanzable, sino respirando en la misma habitación invisible donde el corazón también late. En esas noches, el aire se vuelve claro, la oscuridad no pesa y el silencio se expande como un océano suave. El viajero llega a un valle abierto, un lugar donde el mundo parece haberse detenido suavemente, como si hubiera decidido no avanzar hacia el amanecer por un momento más. Se recuesta sobre la hierba fría que huele a tierra húmeda y a viento que ha viajado largo. Sus manos descansan a los lados, y la respiración comienza a acompasarse con la del mundo. No hay templos aquí, no hay altares, no hay puertas que cruzar. El cielo es suficiente. Y mientras observa, nota algo en las estrellas, no brillan de manera uniforme. Algunas parecen palpitar. Otras parecen encenderse y apagarse como si recordaran algo. No están completas. Hay algo en ellas que sugiere que están en proceso. No son finales. Son comienzos. Continuaciones. Promesas. Los antiguos, aquellos que escuchaban al cielo antes de que se inventaran los relojes y los calendarios, creían que las estrellas no eran objetos distantes, sino fragmentos de historias que aún no terminaban de contarse. Decían que cada brillo era una palabra de un lenguaje que no podía escribirse, que cada constelación era una frase que estaba todavía siendo pronunciada por el universo. Para ellos, la creación no había terminado. Nunca había terminado. Estaba ocurriendo aún. Aquí.
ahora. En cada respiración. El viajero siente esa verdad suave como quien recuerda algo muy antiguo: la vida no es una obra concluida. Es una obra en curso. La existencia no es un libro cerrado. Es una página que sigue escribiéndose, incluso cuando dormimos. Las estrellas parpadean, no como luces frías, sino como corazones diminutos. Algunas parecen vibrar al ritmo de la respiración del viajero. Y en esa sincronía, algo profundo ocurre: la separación desaparece. No hay arriba ni abajo. No hay cielo ni tierra. No hay cuerpo ni universo. Hay un único movimiento, un único pulso. El viajero siente que su pecho se abre con una suavidad lenta, como una flor nocturna que se despliega sin esfuerzo. No siente exaltación. No siente euforia. Siente calma. Una calma tan profunda que podría confundirse con la eternidad. Entonces, una comprensión llega sin palabras: no estamos completos. No porque falte algo, sino porque somos procesos en movimiento. Somos estrellas en formación. Somos constelaciones que aún no han sido nombradas. Somos ríos que aún están esculpiendo sus cauces. Somos historias que aún están aprendiendo cómo terminar. Y no hay error en eso. No hay prisa en eso. No hay falla en estar creciendo aún. El viajero siente que el corazón finalmente entiende algo que la mente siempre quiso controlar: no hay destino final. No hay punto de llegada único. No hay premio que se alcanza al final del camino. Lo sagrado está en el movimiento. En la lentitud. En el hecho de que seguimos siendo moldeados por cada experiencia, cada silencio, cada abrazo que dimos, cada amor que recibimos, cada dolor que sobrevivimos. El viento sopla, pero no mueve nada. Solo toca. Como si el mundo, también, estuviera contemplando. El viajero recuerda momentos de su vida: nombres, rostros, miradas, palabras dichas y palabras guardadas. Nada de eso aparece con nitidez. Todo se presenta como pequeñas luces parpadeantes. Como estrellas. Algunos recuerdos brillan con fuerza. Otros apenas vibran. Y todos, absolutamente todos, parecen necesarios. Incluso aquellos que alguna vez dolieron. Incluso aquellos que parecieron errores. El viajero comprende que cada experiencia, incluso la más pequeña, es parte de su constelación personal. Lo que somos no está hecho solo de lo que celebramos. Está hecho también de lo que callamos, de lo que amamos en silencio, de lo que perdimos, de lo que aún buscamos sin nombre. El cielo continúa respirando. El viajero también. No existe una revelación dramática. No hay voz divina. No hay visión. Solo un entendimiento suave: no necesitamos estar completos para ser hermosos. La belleza no proviene de la perfección. Proviene de la continuidad. De la forma en que seguimos moviéndonos incluso cuando no sabemos cómo. De la forma en que seguimos amando incluso después de haber sido heridos. De la forma en que seguimos levantándonos incluso cuando la noche parece larga. Las estrellas siguen ahí. Algunas titilan como si estuvieran recordando que también ellas están aprendiendo aún. Y el viajero siente ternura. Ternura por sí mismo. Ternura por el mundo. Ternura por el hecho de que nada está terminado. Y nada necesita estarlo. Cuando finalmente cierra los ojos, no lo hace para dormir, sino para sentir mejor. La noche lo envuelve. No como una sombra, sino como un abrazo. El cielo permanece arriba, pero también adentro. Él es parte de él. El mundo no termina donde termina la piel. El cuerpo es un fragmento del universo recordándose a sí mismo. Y así, bajo ese cielo inmenso, suave, vivo, el viajero descansa. Sin final. Sin conclusión. Sin urgencia. Porque él también es una estrella en formación. Y brillará, suavemente, toda la noche.